Bueno, continuamos con territorio. Terminamos, ya no vamos a tener más videos de música, terminamos con el recital. Habíamos terminado la parte de identidad y vamos ahora a ver un poco el territorio cercano, Mar del Plata y zona, sobre todo más bien la costa atlántica argentina y algunas características, y tratar de ver dentro de las características. La idea es no solo tratar de entender las características que tienen, sino tratar de ver la complejidad de lo que sucede o lo que ha ido sucediendo y cómo fue conformado el territorio turístico dentro de la costa atlántica bonaerense. Dentro de la costa, señalador, desde la punta de San Clemente del Tuyú hasta Bahía Blanca, digamos, todo lo que viene la conformación de la costa, partido urbano de la costa, Pinamar, Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, las playas del partido de Lobería con arenas verdes acá, Necochea, los balnearios del partido de San Cayetano, del partido de Tres Arroyos, ya la parte de Monte Hermoso y Bahía directamente. Esto, digamos, el primer lugar que nace es Mar del Plata, y dentro de Mar del Plata, que nace a finales del siglo XIX, 1874, donde es fundada, ya la historia la saben ustedes, el Saladero, y cómo fue a partir de la muerte del Saladero, cómo recomienza Mar del Plata de la mano de Pedro Luro, los Peralta Ramos y los comienzos turísticos, el Hotel Bristol y demás, y digamos las características por ahí comunes y en algunos planos que tenemos de Gesell y demás. Acá vamos a pararnos también, esto viene del artículo de Mantero de Las orillas del turismo, que es un artículo que está planteado en función de un momento determinado de un congreso que se hizo en función del litoral atlántico. Y este artículo que está en parte de la bibliografía y que ustedes tienen, vamos a tener un primer acercamiento en esto en función de la caracterización, y casi es el artículo con el cual vamos a estar cerrando la materia sobre el final del cuatrimestre, con lo que es la segunda parte, que nos parece que cierra bastante los distintos conceptos de la materia. Ahora, en esta primera parte, por un lado, nos definía territorio, acá nos habla de un tema diferencial turístico que nos parece también interesante expresarlo, ¿no? Nos dice, expresa la diversidad y el devenir de la actividad, consecuencia de condiciones tales como la posición en el territorio, el contexto integral, el sustento, el modo, la fase de desarrollo, el producto y el impacto generado en el territorio. Y, digamos, unos determinados planteos para tener en cuenta, sobre todo al momento de generar diagnósticos sobre un territorio determinado. El diferencial turístico, en síntesis, da cuenta de las cualidades actuales y potenciales de uso y goce del lugar, y de las aspiraciones de valorización y desarrollo de la sociedad, de la expectativa del visitante, cuanto de la necesidad del habitante. O sea, puntos a agendar y a tener en cuenta en función de un diagnóstico de territorio. Ahora, respecto de los distintos centros del litoral atlántico, tenemos estas características que son comunes, en algunos casos con más o menos impacto, pero que son comunes a todos los centros turísticos. Y estas son el monocultivo turístico, el monoproducto recreativo, ahora vamos a ver cada una, espacialidad litoral, la litoralidad llamada en algunos documentos, la temporalidad estival, la estacionalidad,
la producción inmobiliaria, llamada en muchos casos residencialidad, o la disposición doméstica, llamada domesticidad, y la urbanización sin urbanidad. Este concepto último, Mar del Plata escapa, pero es común a todo el resto de los centros. Vamos a tratar de entenderlos. El monocultivo turístico y el monoproducto recreativo. Todos los destinos turísticos nacieron para ser lugares turísticos. Desde San Clemente hasta Monte Hermoso, no es el caso de Mar del Plata, que nace como saladero. Todo el resto en realidad son urbanizaciones que se hacen en función de la actividad turística. Y esa actividad turística, ¿sí?, hay una sola actividad a utilizar, que es la turística, en algunos casos que llega al extremo de convertirlos en partidos, como fue todo el municipio urbano de la costa, que en la década del 70 se convierte en un partido en sí mismo, sacándolos del municipio de General Lavalle, o lo mismo que Pinamar y que Gesell, que pertenecían al municipio de Madariaga y que se conformaron en municipios propios, que son municipios sin territorio, sin espacio. O sea, son municipios que casi es la franja de playa y muy pocos kilómetros, o sea, se terminan en la Ruta 11. El límite de esos municipios es la Ruta 11. Entonces, su actividad, digamos, y todo está pensado en función y nacieron para la función turística. Entonces, ¿qué estamos teniendo? La explotación de una sola actividad productiva. O sea, el turismo. Ahora, ¿usamos el turismo en todas las dimensiones o en realidad están parados en un solo producto? Crecieron en función del producto sol y playa y están pensados casi de manera exclusiva desde el punto de vista de sol y playa. Y esto generó grandes problemas, y pensarlo solamente desde el sol y playa genera bastantes problemas, sobre todo el punto de casi el problema más reconocido, que es la estacionalidad, cuando se plantean en vencer a la estacionalidad. Uno de los problemas grandes es que cuando te paras solamente en sol y playa, vos necesitas de sol, de temperatura y de días que puedan llegar a ser aprovechables desde el punto de vista del producto que estás ofreciendo. Entonces, si lo único que ofreces es eso, difícilmente puedas salirte de la cuestión estacional marcada por una cuestión climatológica. Ahora, cuando uno piensa, el turismo drena poco o no lo suficiente en estos destinos, si en realidad uno piensa que va a dedicarse, que una sociedad se va a sustentar solamente en una sola actividad económica, y de esa actividad económica solamente va a explotar un solo producto, y ese producto solamente lo va a explotar durante un muy corto periodo al año, y la verdad que sería formidable que pudieran vivir fenomenalmente, pero no funciona. Funcionó, y le funcionó a casi todos los centros turísticos, al menos hasta mitad de la década del 70. Pero funcionó sobre todo porque de la mano de la actividad turística, o de lo que parecía ser como que la principal actividad era la turística, el principal negocio que estuvo planteado en todos estos centros era la especulación inmobiliaria. O sea, lo importante era lograr vender las tierras para la construcción, para que después eso mismo lo vendía como casa, como departamento, o lo alquilo, y así de alguna manera fueron creciendo los distintos centros turísticos, para poner toda esa construcción en función turística. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a una población que no es que está desocupada en esos periodos y hasta mitad de la década del 70, insisto, no es que tenemos a esa población desocupada en invierno. En invierno, en realidad, quienes están trabajando directamente en los servicios turísticos pasan a trabajar en la construcción. Dejo el balde y la cuchara de albañil, agarro la bandeja y me convierto en mozo, digamos, ¿no? O en guardavidas, o en carpero, o en el recepcionista del hotel, o en el servicio que sea,
en función turística, digamos, ¿no? Pero empieza, o sea, eso funcionó mientras la construcción funcionó y mientras todos esos centros estaban en crecimiento porque la actividad turística crecía. Entonces, este binomio construcción-turismo permitía generar, digamos, un crecimiento exponencial en algunos casos, en algunos destinos. Mar del Plata fue, durante muchísimos años, la ciudad de Sudamérica de mayor crecimiento urbano. En algunos casos era San Pablo, en otros casos era Mar del Plata, ¿no? Entonces, todo ese crecimiento exponencial es el que conformó la Mar del Plata actual. Es lo que conformó el Villa Gesell actual, el Miramar actual, la Necochea actual, el Pinamar actual y así sucesivamente. Ahora, al pensar solamente en el producto sol y playa, estamos pensando solo en un determinado espacio del territorio que tenemos. Para el caso del municipio urbano de la costa, actualmente casi no tienen otra alternativa, pero cuando nacen, en realidad eran parte de Lavalle, de General Lavalle, o eran parte de Madariaga en el caso de Pinamar y de Gesell. O en el resto de los municipios, Pueyrredón tiene territorios adentro, Alvarado, Lobería, Necochea, o sea, todos tienen territorio, pero la actividad turística, por el tipo de producto que plantean, están directamente pensados solo en el litoral, pero pensados solo en el litoral, no como la costa como el gran recurso, sino la costa en función del sol y playa. O sea, sombrilla o carpa, unidad de balneario, renta de hasta ese espacio de unidad de sombra, y ahí se terminó. No es que la costa fue aprovechada desde la diversidad paisajística. Para el caso de Mar del Plata es fenomenal, digamos, en el encuentro de sierra y mar que Mar del Plata tiene, le da unas potencialidades paisajísticas únicas en la costa atlántica, y en la costa argentina, digamos, ¿no? Con una diversidad de paisajes realmente interesantes. Lo veíamos en la primera clase, en la comparación de los acantilados de Dover y acantilados de Barranca de los Lobos, la diversidad de puntas, de cabos, las pequeñas bahías y demás. Entonces, está el pensar siempre en sol y playa hizo que miráramos solo hacia un lado, hacia el mar. Y al mar, no como recurso pesquero, a pesar de que Mar del Plata tiene el puerto, pero el resto de los lugares, salvo Necochea que también tiene puerto, el resto de los lugares, digamos, la pesca o el recurso costa en función de otras actividades, recién casi cuando aparecen los surferos a partir de la década del 70, 80, con los primeros en adelante, pero actualmente hay un uso desde lo deportivo más fuerte del lugar y que excede al sol y playa. O la pesca deportiva, digamos, desde costa o embarcados y demás. La estacionalidad creo que no necesita, es lo que se asume casi como en cualquiera de estos centros. Cuando uno habla con los actores sociales de los centros, el problema casi se resume a estacionalidad. ¿Y sabés cuál es el problema que tenemos acá, en el lugar que sea? Es que con 2 meses, ¿viste? No nos alcanza. Y ese problema que se ve como un problema, en realidad es una problemática que es considerablemente más compleja, que estamos tratando de hacer un primer abordaje en esta clase. Por otro lado, de la residencialidad y la domesticidad, o producción inmobiliaria y disposición doméstica. Decíamos que nacen algunos a finales del siglo XIX, como es el caso del Mar del Plata, Miramar y Necochea, y después ya en el siglo XX, el resto en distintas décadas, el resto de los centros turísticos. Ahora, cuando uno va viendo el crecimiento que tuvieron a lo largo de los años estos centros, el tipo de alojamiento preferencial o el utilizado fue el extrahotelero por sobre el hotelero. Uno ve la capacidad de alojamiento que tienen los distintos centros y el porcentaje de alojamiento hotelero versus el extrahotelero. Si no me equivoco, creo que la mejor relación la tiene Villa Gesell y anda alrededor de un 15%, o nunca, siempre por debajo de un 20%.
y en muchos casos son del 5, del 7% del hotelero versus un 95, un 90, un 85 del extrahotelero. Esto dio un tipo de alojamiento que hace que sean segundas residencias, y ahí lo de la residencialidad, ¿no? Que hace que el turista venga a estos lugares, visite estos lugares y esté de alguna manera como en su casa, ¿no? Como está en su casa, los usos que hacen son de usos de tipo doméstico más que turísticos, del tipo de lo que haría en la casa donde habita habitualmente, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto tiene un impacto muy fuerte sobre lo que es el gasto turístico mirado desde la demanda, ingreso turístico mirado desde la oferta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me alojo en segundas residencias propias o alquiladas y tengo mis tipos de uso son del tipo doméstico, ¿qué hago? Los distintos tipos de servicios, puedo prescindir de la mayoría de los servicios. Por ejemplo, para el más claro, la cuestión gastronómica, no necesito salir a comer afuera porque voy al supermercado, compro y me cocino dentro del lugar. Ahora, el impacto que esto tiene sobre la economía del lugar es muy fuerte. O sea, en el momento en que crecieron, el impacto que tuvo la producción inmobiliaria, la construcción en función de la generación de fuentes laborales fue bárbaro, con inversiones que en todos los casos eran foráneas, eran fuera del lugar de ese destino, no eran inversores locales. Por lo tanto, el retorno sobre esa inversión tampoco queda en el lugar, vuelve al lugar de donde es origen ese capital, lógicamente. Ahora, ¿qué pasaría si uno pensara que el tipo de alojamiento, en vez de ser extrahotelero, fuera hotelero? Si la relación fuera inversa, 80% hotelero versus 20% extrahotelero, ¿qué cantidad de cubiertos, qué cantidad de restaurantes debiera tener esos centros turísticos para abastecer la demanda que necesitarían, ¿no? Uno piensa la cantidad de camas que tiene cada uno de esos centros y ve la cantidad de cubiertos disponibles, y mirado desde afuera y sin conocer esta realidad, parecería ser que la gran inversión es me tengo que ir corriendo a ese lugar y ponerme un restaurante porque es el gran negocio. Cada uno de los restaurantes que tienen que estar haciendo 7 turnos de comida para poder dar de comer a todos los turistas que van, o ese centro en realidad nunca tiene un nivel de ocupación mayor a un 10 o un 15%. Y en realidad no es así. Inclusive cuando están en plena temporada alta y los picos, los restaurantes, algunos inclusive que siguen teniendo lugar, o que a lo sumo algunos que otros meten 2 o 3 turnos de comida, en el mejor de los casos el fin de semana ideal del pico de enero, de la temporada más alta en un momento determinado. Vamos a cortar este video acá, no era el último como pensé, porque falta todavía un poquitito.